qué es lo que va. Bueno, saludo formalmente a todos, Dios los bendiga, un gusto verlos, seguirán sumando más. Déjenme hacerle dos comentarios importantes antes de empezar la clase. El primero de ellos es que igual se los voy a recordar en WhatsApp, que yo el martes próximo les confirmaré, pero no sé si voy a poder dar la clase porque voy a estar viajando. Pero el día anterior, el lunes o el martes a la mañana, le confirmo, hasta ahora sí, pero para que ustedes lo sepan por las dudas. Y lo segundo, yo amplié para el quiz de la unidad 2, pedí que se amplíe la fecha de entrega, porque hubo algunos que tuvieron problemas o que no llegaron a completarlo. Tengan en cuenta que acá sí yo soy exigente, ¿sí? La materia está pensada para 8 semanas y yo espero que todas las semanas ustedes contesten el quiz de la unidad que están viendo. Como se habrán dado cuenta, no son preguntas difíciles, pero es semana a semana, ¿sí? Y más allá de que yo valoro que ustedes estén en la clase y obviamente que esto les va a sumar nota de concepto al final del curso, sí lo que más me importa es que ustedes sean consecuentes en completar los formularios cada semana, porque una vez que termine este periodo de 8 semanas, ustedes me van a tener que entregar el trabajo final, que hablaremos más adelante, si tienen dudas. Pero una vez que terminé de dictar la materia, ¿sí? Que ustedes calculen, tienen el sílabus, las 8 semanas, ustedes van a tener una semana más para entregar ese examen, así que yo les recomendaría que no lo dejen para el final, sino que lo vayan trabajando y cualquier cosa me preguntan. Y una vez que termino, ustedes tienen una semana para entregar ese ensayo final y haber completado, obviamente, todas las tareas previamente. Y yo esa misma semana les voy a entregar las notas finales. Si yo entrego a la semana de que ustedes me entregaron el examen, el ensayo final, perdón, las notas a la universidad. Quiere decir que, porque hay otras materias que ustedes tienen que seguir cursando y obviamente la vida de estudiante sigue. Así que sí soy exigente con que entreguen los quiz en la semana. Hoy, como excepción, yo prorrogué la entrega del quiz de la unidad 2. Van a tener una semana para entregarme, una vez que termine las 8 clases, el ensayo final, y dentro de esa semana yo les voy a entregar la nota de cada uno de ustedes a la universidad y terminó la materia. Así que empiecen a trabajar el ensayo final, vean las pautas que están en el sílabus, y no lo dejen, porque consejo, aunque sean 4 hojas, si lo dejan para último momento no lo van a hacer. Porque aparte, no solamente es la opinión de ustedes de la materia, sino que a mí me interesa que destaquen los puntos de cada una de las unidades y cómo eso les sirvió. Así que si lo dejan para el final, entre el trabajo, la iglesia y las cosas, se les va a complicar. ¿Alguna pregunta de esto? Hablen ahora o callen para siempre. No, profesor, gracias. Bueno, entonces, igual ustedes saben que cualquier cosa me van contestando, pero tengan en cuenta que amplié un par de días para la entrega de Quiz 2. Bueno, comparto la presentación y empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Esto ustedes lo van a ver con mayor profundidad en una materia que se llama antropología cultural, pero hoy vamos a hablar de la cultura y fundamentalmente de la socialización, que esto sí le interesa a la sociología. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es cultura, ¿sí? Cuando un sociólogo habla de cultura, está hablando del conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que es transmitido de generación en generación, ¿sí? Esa cultura es lo que nos hace a nosotros parte de un grupo mayor, que es nuestra comunidad, que es la sociedad en la cual estamos, ¿sí? Por eso hablamos de identidad. La identidad está atada a la cultura de nuestros pueblos, la cultura americana, mexicana, peruana, chilena, brasilera, argentina, española, china o japonesa, ¿sí? En su origen etimológico viene del griego, ¿sí? De un término latino que viene de la palabra cultivo, de cultivar, de producir, de hacer, de establecer, de desarrollar.
Y ese era el sentido que se usó durante la Edad Media, incluso que usó Rousseau, como la cultura es la educación del individuo, es toda la producción, todo quehacer humano, desde la comida hasta la música, todo eso es cultura la comida peruana, la vasija peruana, obviamente la producción arqueológica de las civilizaciones anteriores, incaica o la que sea, pero también es cultura la forma de hablar del peruano, la manera que tiene el peruano de congregarse y la manera que tiene de expresarse, desde la comida hasta la expresión cotidiana, todo ese paquete es cultura, ¿sí? Y en ese sentido, podemos decir, como dice Rochard, que la cultura ahí tienen un par de definiciones, es el conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir, de obrar, la forma en que aprendemos, que nos comportamos, que vemos los símbolos. Ejemplo, aunque le suene raro, mi hija estudia medicina, pero ahora hace 4 años que ella está estudiando coreano, ya habla coreano y eso, y ahora empezó a estudiar chino. No sé por qué, no pregunten, pero bueno, cosas de la vida. Y cuando yo miro sus cuadernos, sus libros de coreano o de chino, que entre sí son absolutamente diferentes, o sea, yo no entiendo cuál es el alfabeto coreano, la simbología china. Bueno, es una forma de expresión. Eso está atado a su cultura. Uno dice cómo los chinos pueden entender esto. Bueno, es parte de su cultura milenial, ¿sí? Giddens va a decir que la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo. Por eso los evangélicos tenemos valores que compartimos, tenemos una experiencia de vida que compartimos, tenemos un mensaje que compartimos, tenemos reglas que compartimos, léase la Biblia, tenemos formas de expresar nuestra relación con Dios por medio de cultos, oraciones, ayunos, o sea, hay toda una materialidad de formas, de valores, de expresión, de bienes materiales incluso, porque compramos libros, llaveros, cuadernos, lapiceras que dicen Dios te ama, ¿sí? Tenemos música propia, eventos propios, o sea, la evangélica es una cultura en sí. Dentro de nuestra cultura peruana, mexicana, chilena, americana, argentina, uruguaya, tenemos una subcultura que es la evangélica. Puede haber otra subcultura que es, no sé, la hippie me quedó un poco desactualizado, pero la flogger, ¿sí? La emo, la drags, son todas subculturas, ¿sí? Que incluso tienen que ver con corrientes migratorias. Dentro de los Estados Unidos, está bien, hay un conjunto de ciudadanos y residentes americanos que es el pueblo estadounidense, pero dentro de ese pueblo hay una subcultura salvadoreña, hondureña, mexicana, peruana, ¿sí? Hijos de inmigrantes o inmigrantes que van a mantener, pese a que su idioma natural ya empieza a ser el inglés y la cultura americana en las segundas y terceras generaciones empiezan a ser obviamente la identidad principal, pero subyace un trasfondo cultural que es lo que, por eso estoy diciendo, agrupa valores compartidos y bienes que van mucho más allá de la materialidad. Ahora, ¿cómo uno aprende la cultura? Por medio de lo que los sociólogos llamamos el proceso de socialización. Esto es desde el punto de vista del interaccionismo simbólico, si ahí tienen un par de autores, ellos van a decir que el carácter social del hombre es considerado una intersección social, donde nos nutrimos entre cada uno de nosotros. Hay una interacción de valores, de creencias, de lenguaje, de pautas, de comidas, de música, de producción científica, de producción artística, que en la combinación nos va enriqueciendo y nos permite tener una cultura propia. ¿Sí? El movimiento psicoanalítico con Freud a la cabeza va a decir que fundamentalmente la socialización se caracteriza por añadir un enfoque biológico, ¿sí? Él va a introducir el tema de los genes, va a introducir el tema de las pautas de comportamiento que vamos aprendiendo en la medida que vamos creciendo o que nos vamos desarrollando, ¿sí? Vamos a ver que dentro de la sociología incluso hay teorías conductivistas que hacen o que ellos dicen que lo que prevalece en el proceso de socialización tiene que ver con el papel de las recompensas y los castigos. Entonces ellos van a decir, por ejemplo, así
aprenden los chicos, ¿sí? Un bebé, un niño de chico, el papá le dice y la mamá, esto está bien, esto está mal. Si te portaste mal, no sé, durante 2 horas no tenés el celular y se le vino el mundo abajo, o mire, no podés salir a jugar, o tenés tal penitencia o tal cosa, y él va aprendiendo lo que está bien y lo que está mal en base a recompensas y castigos. Los conductivistas van a decir, a nivel social sucede más o menos lo mismo. Cuando nos comportamos bien está todo fantástico y cuando nos comportamos mal, la propia sociedad regula la conducta por medio de leyes. ¿Sí? Por eso hay infracciones de tránsito, delitos penales, cárcel y un montón de cosas. Otros sociólogos van a hablar de la teoría de los modelos. Entonces ellos van a decir que cómo es que el hombre socializa o se produce ese proceso de socialización por medio de la imitación. ¿Sí? Yo copio los modelos que veo. Yo veo a mi papá y a mi mamá obrar de tal y cual forma, entonces yo voy aprendiendo cómo agarrar un tenedor, cómo agarrar un cuchillo, cómo agarrar un vaso, cómo comer con palitos. Yo voy aprendiendo cómo es la higiene diaria, cómo lavarme los dientes, cómo ducharme. ¿Sí? Voy aprendiendo y cuando el menor, cuando el chico ve inconsistencia, viene la crisis. De allí que sea tan importante entonces en el proceso socializador, si se quiere, cristiano, que los niños que son educados en el seno de una familia cristiana vean que hay correlación entre lo que el papá y la mamá dicen y lo que ellos ven. Si yo le digo a mis hijos que es importante orar, pero nunca me ven orar, van a ver un cortocircuito que no les va a cerrar. Si yo digo es importante leer la Biblia y nunca me vieron leer la Biblia, va a haber algo que no les cierra. Si yo digo que somos una familia en la iglesia y que somos el cuerpo de Cristo y nos amamos, pero cuando vengo del culto critico a toda la iglesia, va a haber un contrasentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se aprende por modelos, van a decir esta corriente sociológica. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pónganle a esto la visión evangélica, ¿no? De lo que sucede dentro de una iglesia. Giddens, que trabajó mucho el tema, un sociólogo americano, va a decir que la socialización es el proceso por el cual un niño indefenso se va convirtiendo en una persona autoconsciente y capaz de conocer su cultura y conocer y descubrir la cultura en la que ha nacido. Ustedes piensen que dentro del reino animal, por decirlo de alguna manera, el hombre es el animal más indefenso, porque el animal que sea, el caballo, el perro, el gato, el león, el elefante, no sé, el que se les ocurra, nacen, van a tener un par de días y de meses de adaptación, la mamá perro, la perra le va a enseñar y ustedes van a ver que el cachorrito a las 3 semanas ya es casi un ser independiente. Bueno, el que no es así es el hombre, que necesita un proceso de socialización largo, que involucra muchos aspectos. Un bebé de la noche a la mañana no habla. Un bebé de la noche a la mañana no sabe agarrar el cuchillo y el tenedor, no sabe comer, no sabe bañarse. Es un proceso que lleva años, ¿sí? Entonces, lo mismo que pasa a nivel material debería pasar incluso con una perspectiva cristiana a nivel espiritual. A veces las iglesias pretenden que un nuevo convertido en 6 meses ya sepa todo lo que a otro le llevó 30 años y todavía no consiguió hacer. ¿Sí? Entonces, son procesos que se tienen que dar y de allí que es importante, hago paréntesis para que las que son mamás lo piensen y todos lo pensemos. Nosotros ustedes van a ver que, si bien no en todas las iglesias, pero en muchas iglesias se tiende a menospreciar la formación del chico, del infante, ¿sí? Entonces lo entretenemos con canciones, con dibujos, con juegos, pero no vamos a lo concreto. Más allá de que nadie puede sustituir la tarea de los padres, no podemos esperar que un maestro de escuela dominical reemplace la tarea que tiene que hacer la familia, pero les doy un solo ejemplo para que ustedes vean puertas adentro. Dice la Biblia, ¿se acuerdan de este muchacho llamado Moisés? Bueno, su mamá, que era una esclava, pero no era una esclava tonta precisamente, sino que era una mujer de Dios, vio que su hijo iba a estar mejor en la corte del faraón que construyendo pirámides. Y ustedes ya saben la historia, ¿sí? La canastita de mimbre llega donde estaba la hija del faraón, que casualmente se bañaba, dice el texto bíblico, en ese lugar del río. ¿Y quién aparece? ¿Y se acuerdan? La hermana mayor de Moisés.
le dice a la hija del faraón, mira, me parece que es un bebé de los hebreos por cómo está vestido, y la hija del faraón dice, ah, sí, tenés razón. ¿Y qué dice la hermana? ¿Querés que vaya a buscar una nodriza, alguien que te lo cuide hasta que más o menos crezca y después te lo entrega, así te evitas todo el lío de la educación del bebé? Ah, bueno, ¿se acuerdan a quién va a buscar la hermana de Moisés? A la mamá de Moisés. ¿Sí? Y dice el texto que después, cuando llegó la época del destete, lo entregó a la hija del faraón y ya está, y estuvo en la corte del rey. Eso para la cultura judía son en unos 3 años aproximadamente. Bueno, 3 o 4 años en el mejor de los casos, pero pongamos 3 años. Y después dice la palabra que Moisés, ¿se acuerdan? Estuvo hasta los 40, que pasa el episodio con los egipcios, que lo mata y sale al desierto, ¿sí? Estuvo en la corte del faraón. Quiere decir que 37 años de cultura egipcia, lenguaje egipcio, lectura egipcia, jeroglíficos egipcios, del mundo en la corte del faraón, no borraron de la mente de Moisés lo que su mamá, antes de los 3 años, le enseñó, que era que él tenía un pueblo que se llamaba Israel y tenía un Dios que era Jehová, porque cuando se encuentra con Dios, él se acuerda que era parte del pueblo de Israel. Bueno, esto es para que tengamos en cuenta que los chicos de los 0 a los 5 años es el proceso formativo principal de lo que va a ser el resto de sus vidas. Y ese proceso de socialización, entonces, es el conjunto de experiencias que tienen lugar a lo largo de la vida de un individuo. ¿Cuándo termina nuestra socialización? Cuando morimos, porque todos los días deberíamos aprender algo, todos los días deberíamos mejorar nuestra forma y calidad de vida y nuestro potencial de desarrollo humano. Entonces, como va a decir el sociólogo Agulla, el hombre no nace social, sino que se hace social por el proceso de socialización, si no seríamos Tarzán, que vive en medio de la selva, ¿sí? Ahora, lo social no agota al hombre, puede tener una mayor o una menor socialización y educación, pero no por eso es menos hombre, porque su capacidad de hombre, de humano, está dada no por el proceso de socialización, sino por ser hijo de Dios y creación de Dios, ¿sí? Que es lo que le da identidad. Y finalmente lo social conforma y transforma al hombre. Nos va moldeando, nos va educando, pero nos va transformando, y después nosotros le devolvemos a la sociedad que nos formó nuestra contribución. Si yo, no sé, fuera premio Nobel de Medicina porque descubrí tal o cual cosa, es mi contribución a ese proceso socializador. Entonces, las próximas generaciones ya saben que hubo alguien que creó la penicilina, ¿sí? Entonces, cuando tiene fiebre o cuando tiene gripe, sabe que se le puede combatir con antibióticos gracias a que alguien un día lo descubrió, fue su contribución. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y bueno, y ustedes van a tener ahí el dibujito de ese proceso de socialización, como nosotros nacemos sin nada, como decía un bebé, y gracias a los distintos agentes de socialización empezamos a desarrollarnos, a ser parte de la cultura y tener conocimientos, valores, normas, creencias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos agentes de socialización? Sin duda el principal, la familia, la escuela, las relaciones con los pares, la iglesia, o el mundo de fe, las instituciones sociales en general, la justicia, la policía, los hospitales, ¿sí? Las escuelas, los medios de comunicación. Entonces, todo eso va contribuyendo a mi construcción social, y entonces cobra sentido eso que los sociólogos llamamos la importancia del mundo de vida. ¿Y qué es el mundo de vida? Eh, es lo que nosotros somos en el día a día, ¿sí? Los sociólogos alemanes le pusieron un nombre complejo, que es el Levelbest, que proviene de la fenomenología de Husserl, y que el mundo de vida es lo que un sociólogo trata de descubrir de la persona. ¿Qué es el mundo de vida? Es el horizonte no explicado. Es lo que nosotros vivimos, pero que tenemos tan naturalizado que lo damos por sentado, ¿sí? Es lo que hacemos rutinariamente, más allá de las palabras, y que nos sale como algo incorporado naturalmente. Ejemplo, lavarse los dientes. Ejemplo, leer la Biblia. Ejemplo, confiar en Dios. Algo que hemos naturalizado y que en la práctica del día a día lo hacemos, ¿sí? Ese es el mundo de vida. Cuando un sociólogo descubre cuál es el mundo de vida,
de una persona, de una comunidad, de una tribu, de un pueblo, de lo que sea, empieza a entender a esas personas. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta el contexto de la persona, porque, por ejemplo, misioneros americanos han venido a Latinoamérica en el siglo XVIII y principios del siglo XIX con la mejor de las intenciones, y nosotros tenemos gran parte de la fe heredada por ellos, pero nos cantaban himnos del siglo XVII. ¿Sí? Es lo mismo que ustedes vayan en la comunidad donde viven, en la ciudad donde están, a una comunidad latina, pobre o no pobre, no importa, y se pongan a cantar himnos de Lutero, o sea, no van a cuadrar mucho. ¿Sí? Lo ideal es transmitir el mensaje dentro del entorno cultural principal de las personas, y esto es lo que Jesús hacía básicamente. Jesús reconoció dentro de la cultura palestina del primer siglo, que era sumamente diversa, reconoció las distintas subculturas que había y se relacionó con cada subcultura de manera especial y con un mensaje para esa subcultura. Entonces, con los recaudadores de impuestos, como Mateo, hablaba de finanzas y de impuestos y de temas económicos, pero con los samaritanos, como con la mujer samaritana, no habló de finanzas y de impuestos. Tampoco lo hizo con los gentiles, ¿sí? Como la mujer sirofenicia o con los leprosos. O sea, Jesús respetaba la subcultura y desde donde esa persona estaba, él llevaba el mensaje entendiendo la situación de esa persona y para que esa persona entienda lo que Jesús decía. Entonces, los romanos obviamente no compartían lo que Jesús decía y cómo lo hacía, pero Jesús se relacionó con las autoridades romanas desde el principio de la autoridad. Entonces, cuando Pilato le dice, vos sos el Mesías, el rey de los judíos, dice, mira, mi reino no es de este mundo, vamos a partir de una regla básica. Yo soy rey, pero no de este mundo. Pilato no entendía lo que le estaban diciendo, pero Jesús le estaba hablando de sentido de autoridad. Igual que con los pescadores, las mujeres, los agricultores, esto ustedes lo van a ver. Y este es el principal problema que ha tenido la Iglesia a lo largo de toda la historia, que nos acercamos a la gente manteniendo nuestros prejuicios. Y esto es lo que Jesús no hacía, porque se pudo relacionar con cada uno de ellos por algo simple, porque Jesús no miró a ninguno con prejuicios, sino que los miró para llevarles dignidad y desde la posición de entender y amar lo que ellos sean. ¿Sí? Si yo me voy a acercar a un latino y digo, ah, no, pues este es latino, o me voy a acercar a un afroamericano, o a un chino, o a un coreano, o no sé, o a un español con prejuicios, o a un drogadicto, un alcohólico, al que sea, con el preconcepto, la precategorización, voy a tener un problema, ese mensaje no va a ser eficiente. Bueno, entender la cultura no es ni más ni menos que la forma básica, esencial y elemental de poder predicar el Evangelio con cierta pertinencia. Por eso ustedes van a ver que Pablo decía que a todos se hizo de todo con tal de alcanzar a alguien. Se hizo judío con el judío, gentil con el gentil, griego con el griego, pobre con el pobre. Y esto es lo que dice el Evangelio. En Cristo ya no hay hombre, mujer, esclavo, ni libre, gentil, ni judío. O sea, hay que aproximarse a la gente donde la gente está y desde la perspectiva que la gente tiene. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Cuando ustedes pasan todo esto que yo dije, que puede sonar bien o mal, con la realidad eclesiástica cotidiana, se van a dar cuenta cuánto nuestras iglesias necesitan, primero, aprender sociología, paso el chivo, pero lo segundo es acercarse a la gente desde la perspectiva real de lo que la persona es. Porque esto es como que yo les dé la clase a ustedes en alemán, no entenderían nada. Y si ustedes me hablan en alemán, yo no les entendería. Bueno, cuando yo hablo con una persona fuera, partan de esto, paréntesis. Cuando hay comunicación, cuando tenemos un lenguaje de símbolos que se llama lenguaje o caracteres de signos que nos permiten unificar, y cuando entendemos la palabra con el mismo significado. A partir de ahí, comunicación, porque si ustedes me dicen esto es yo les digo esto es una botella de agua, y ustedes me dicen no, eso es una maceta o un recipiente para poner plantas, aunque los dos hablemos español, no nos vamos a poner de acuerdo en qué es esto. Recién cuando nosotros decimos esto es un recipiente que puede contener agua, té, café o lo que sea, pero es un recipiente para contener líquidos, puede haber comunicación. Porque si para ustedes esto es una mesa, no hay comunicación posible, aunque hablemos español.
¿Se entiende? Entonces, si no hay un lenguaje común unificador, no hay mensaje, no hay comunicación. Por eso yo les decía a las clases anteriores que los cultos deberíamos revisarlos porque hablamos con un lenguaje que la gente no entiende. Yo le estoy diciendo, mira, esto es una botella de agua, y él es la primera vez que ve una botella de agua en su vida. Yo no le puedo decir, Cristo murió por todos tus pecados, porque por su mente, más allá de que sabe que se portó re mal y que hizo un montón de cosas horribles, no está la noción de pecado. Yo le tengo que explicar qué es el pecado. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que si yo a mi hijo adolescente, al más chico, le digo, ¿me alcanzás el pasacassette o el video reproductor? O vamos no sé, a fotografiar con la cámara fotográfica Polaroid lo que estamos viendo, él no sabe de qué le estoy hablando. Si yo les digo, la clase la pueden grabar en un cassette, ustedes ya saben que no hay más computadoras, no, o en un disquete. ¿Qué computadora hoy tiene o la posibilidad de tener un disquete? Ninguna. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues ya no se usa más. Entonces, ustedes analicen las palabras que escuchan en los púlpitos. ¿Por qué no usamos la palabra disquete? Pues ya no se usa más. Entonces, el uso de las palabras va dándonos la pauta sociológica de qué cosas le damos énfasis y qué cosas perdieron el énfasis. Entonces, si ustedes escuchan las predicaciones de muchos pastores, van a ver que palabras tales como infierno, ¿cuánto hace que ustedes no escuchan una predicación del infierno? ¿Sí? Palabras como infierno, como santidad, como integridad, como corrupción, ¿sí? No son muy frecuentes. Bueno, eso significa entonces que no estamos predicando el Evangelio tal como deberíamos predicarlo conforme a la Biblia. Y el hecho de ausencia de palabras significa ausencia de conductas. Entonces, parece que no, pero todo el proceso de socialización empieza con el uso del lenguaje. ¿Alguna pregunta? ¿O no entendieron? Me miran raro. Pero tengan esto en cuenta, ¿sí? La cultura es lo que nosotros somos, es lo que nos tiene que identificar. Yo no soy cristiano porque voy a una iglesia, o sea, porque voy a McDonald's, yo no soy una hamburguesa, está claro, ¿no? Y porque voy a un taller mecánico no soy un carro. Entonces, ir a la iglesia a mí no me hace cristiano, ¿sí? Puedo ir a un restaurante y no soy un plato. Entonces, pasa por otro lado. Y depende del proceso socializador espiritual que tenga, ¿sí? En cómo voy a hablar. No es lo mismo un doctor, ¿sí? Que tiene facilidad de palabras que un chico que va al kinder, donde gran parte del vocabulario todavía no lo conoce. Bueno, va a tardar 40 años y más en aprender todo el vocabulario. Cómo yo identifico las etapas de crecimiento más allá de lo físico, por la forma de vida, de expresión, de actuación, eso es cultura. Entonces, tenemos que prestar atención como Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por años la Iglesia Latinoamericana buscó el avivamiento, ¿se acuerdan? Y hacíamos clínicas, eventos, seminarios, conferencias, talleres, retiros, ¿sí? Y Juan 14, 21 al 24, Jesús lo dice muy claro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Miren qué simple que es el termómetro que utiliza Jesús. Así de simple. Y el que me ama, dice él, mi Padre se le manifestará. Eso es avivamiento continuo. El que no me ama, mi palabra no guarda. Con lo cual, yo puedo estar 70 horas por día en la iglesia, aunque el día tenga 24, pero si yo no pongo en práctica su palabra, por más que esté, como decía, no soy una hamburguesa por estar en McDonald's, en el Nuevo Testamento no hay una escala de grises, es blanco o negro. Entonces, si yo amo a Jesús, guardo su palabra y la pongo por obra.
si yo no amo a Jesús, no guardo su palabra y no la pongo por obra. Es así de simple. Eso que es tan sencillo nos lleva toda la vida. Porque Pablo dice que termina haciendo el mal que no quiere hacer. Bueno, espero que les haya servido. Y bueno, contesten los quiz semana a semana, ¿sí? Y vayan pensando en el examen final. ¿Algún comentario o algo que les haya quedado? Si no, vamos terminando. Bueno, como dirían los abogados, dado que el muerto no declara, damos por terminada la clase. Bueno, espero que estén bien y bueno, vayan leyendo y espero que les vaya sirviendo lo que estamos viendo. Dios los bendiga, que tengan buena semana, nos vemos el próximo martes. Gracias, profesor. Gracias por los Muchas puntos. gracias. Gracias. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta Buenas luego. noches. Gracias. Gracias. Igual. Hasta luego. Hasta luego.